diferenciales reducibles a homogéneas. Vamos a mirar lo voy a hacer con un ejemplo. Así de paso y cañazo matamos dos pájaros de un tiro. Pues tengo un ejemplo acá que está en la práctica 9, que es DI a DX. Y me dice que en el numerador tengo la ecuación de un plano. Creo que es X más Y menos 1, perdón. Menos 1. Menos 1. Ah, lo tienen a mano. Sí. Muy bien. O sea que anduvieron hurgando por estos lados. X Sí. menos Y más 3. 3. Muy bien. Lo primero que tenemos que mirar es que no sea homogénea. Porque si es homogénea la hacemos como ya sabemos. A ver, claro. Para que sea una función homogénea tenía que cumplir que f de lambda x, lambda y sea lambda a la n por f de xy. Esta era la condición para que sea homogénea y este n tenía que ser igual a 0. O sea, tendría que ser homogénea de grado 0, la función, el campo escalar asociado. El campo escalar sería este, ¿no? Esta sería mi f, esta de acá. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es probar que eso no se cumple. Porque si eso se cumple ya es homogénea y aplico la maquinaria que ya sé. Entonces voy a hacer f de lambda x, lambda y. Cuando hago f de lambda x, lambda y, me queda lambda x más lambda y menos 1 sobre lambda x menos lambda y más 3. Y como ustedes pueden ver, no puedo sacar factor común en ningún lado. Y por lo tanto esto es distinto de hacer f de lambda 0 por f de xy. Esto no se puede hacer, porque tengo un 1 acá y un 3 acá, que son los números que me molestan. Claro. Si estos números no estuviesen, perfecto, ahí andaría, saco lambda arriba, lambda abajo, lambda dividido lambda, lambda a la 0, se cumple y sería homogénea. Pero lo que hace que no sea homogénea son justamente estos dos números molestos que tengo acá atrás. El tema es, ¿qué cazzo se hacen con esos números? Muy bien, lo que se hace es un cambio de variables. Cuando uno tiene una ecuación diferencial, normalmente cuando uno la quiere reducir a otra cosa, se hace un cambio de variable para que se pueda reducir a esa otra cosa. Me van a preguntar, ¿y cómo se ocurre ese cambio de variable? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, no hay una técnica. Puede aparecer una ecuación diferencial que nunca nadie hizo, dice, bueno, hago este cambio de variable, pruebo, funciona, listo. ¿Se entiende? Esto es lo que yo les decía, el problema de las ecuaciones diferenciales, que no hay una técnica, no hay una regla general para poder resolverlas. Entonces, la idea, ¿cuál va a ser? Hoy acá les voy a presentar el cambio de variables cuando se pueda reducir a homogénea, pero este cambio de variables puede servir en este ejemplo y no servir en otro. ¿Sí? Por ejemplo, algo que se sabe bien es que si difieren en un número, en una constante, como en este caso, siempre se puede reducir a homogénea con este cambio de variable. Pero si acá hubiera quedado, en lugar de tener un 1, hubiera quedado una x al cuadrado, soné. Porque no sé si voy a poder resolverlo haciendo este cambio de variable. Capaz tengo que hacer otro para reducirlo a homogénea. ¿Se entiende? Pero si es un número, este cambio de variable sirve. Me van a preguntar, ¿cuál es el cambio de variable? Bueno, el cambio de variable que se hace en este caso es que la x la vamos a simbolizar como si fuera una expresión lineal de u más alfa, por ejemplo. Y la y como b más beta. Y entonces en lugar de trabajar con x y voy a trabajar con u y b, donde a u le voy a sumar un término alfa y a b le voy a sumar un término beta, que son dos constantes a determinar. Con alfa y beta a determinar. Van a decir, ¿cómo lo determino? Ahora les digo cómo se determinan. Entonces, para hacer el cambio de variable, voy a reemplazar con este cambio de variable en la ecuación diferencial. En realidad no voy a reemplazar en toda la ecuación diferencial todavía. Tendría que reemplazar en todo, pero tengo los diferenciales. Los diferenciales los puedo calcular si tengo este cambio de variables para ver cuál es la ecuación diferencial asociada a esta. Entonces vamos a buscar la ecuación diferencial asociada al cambio de variable, que me va a resolver, si resuelvo esta asociada, me va a dar inmediatamente la solución de la de arriba.
por el cambio de variable. ¿Las chicas entienden? Jessica, ¿vamos bien? Sí. Perfecto. Vamos a reemplazar, pero para eso precisamos los dos diferenciales. ¿Cómo calculamos los diferenciales? Derivando directamente al cambio de variable. Por ejemplo, ¿cómo será el diferencial x? Será igual al diferencial u, porque esta es una constante. ¿Se dan cuenta? Porque son dos constantes, alfa y beta, a determinar. Son constantes, que me olvidé de decirles, son números. Alfa y beta son números, mientras que u y b son variables. ¿Está? Entonces, cuando diferencio, ¿qué diferencio? La variable. Y después la i, ¿cómo será el diferencial i? De b. Derivo solamente el que es variable. La derivada de la constante es 0. Muy bien. Ahora sí estamos en condiciones. En lugar de tener de i a dx, voy a tener db a du. ¿Ven? db a du. Y del otro lado de la ecuación, tendré que reemplazar con las dos fórmulas en la ecuación de arriba. Si reemplazo la x, me va a quedar u más alfa, reemplazo la i más b más beta menos 1, y en el denominador me va a quedar u más alfa menos b más beta más 3. ¿Ven? ¿Ven lo que hice? Ahí quedó en un b, que me van a decir, pero eso quedó una porquería, quedó peor que lo que tenía antes, quedaron más términos que la miércoles. Si antes no podía separar las variables, ¿cómo voy a separar las variables de ahí? Bueno, van a ver que no quedó tan feo. Y si uno pudiese determinar alfa y beta, se tornaría homogénea la ecuación. Vamos a mirar eso. Voy a hacer un paso más y voy a acomodar las cosas. Fíjense que todo esto es una suma, ¿no? Esto lo puedo escribir como u más beta, perdón, u más b. Voy a poner primero las nuevas variables. Recuerden que ahora pasamos de xy a u y b. Y me sobra, y esto lo voy a poner como en un paréntesis, alfa más beta más 1, ¿ven? Y en el denominador, no sé si lo van viendo, ¿no? Me quedaría u menos b, y en el paréntesis me quedaría alfa menos beta más 3. ¿Se ve? En el numerador no sería menos 1. Menos 1. Sí, falta el 1 este que está positivo, es negativo. No sé por qué lo puse positivo, pero es negativo. Ahí estamos. Muy bien. Ahora el tema es lo siguiente. Si uno pudiese, si ustedes se fijan, en este es el paso crucial. Recuerden que las variables, ¿quiénes son? U y B. Fíjense cómo quedó la ecuación diferencial ahora. dB a du igual a u más b sobre u menos b. Y acá me quedó más un término, el paréntesis, y abajo, ¿no? Más otro término, que es este paréntesis. ¿Cuánto debería valer ese paréntesis? Piensen bien la respuesta. ¿Cuánto debería valer el paréntesis? Ahí no se veía el du, acá abajo, por el foco. Ahora escribo más arriba. ¿Cuánto debería valer este paréntesis, tanto el de arriba como el de abajo, para que esto se tornara una ecuación diferencial homogénea? 0. 0, ¿por qué? Para poder sacar factor común lambda. Muy bien, porque fíjense que si esto vale 0 acá, y acá vale 0, lo que me sobró, lo que tengo ahora, es esto, ¿ven? ¿Y cómo sería la función que antes era una f de xy? Ahora es una f de v, ¿no? Una f de v. Y esa f de v sería u más b sobre u menos b. ¿Se ve? Y esto lo puedo hacer como hacer f. Fíjense, si yo hago f, para que sea homogénea tendría que hacer f de lambda u, lambda b.
Y eso me tendría que dar lambda a la 0 por f de v. ¿Se cumple esto? Sí se cumple, porque fíjense que si yo pongo u y b acá, puedo sacar lambda factor común arriba, como dijo recién Jessica, lambda factor común abajo, lambda dividido lambda, me da lambda a la 0 y me queda f de u. ¿Se ve? ¿Lo ven? Si alguien no lo ve, dígame, por favor, lo explico más arriba. Esto se transformó en homogéneo. Quiere decir que ahora voy a resolver esta ecuación diferencial homogénea, pero ya no en términos de x y, sino en términos de quién. De u y de b. Las variables ahora son u y b. Pero claro, pero falta algo. Para poder hacer que esto sea cero, lo que tengo que pedir que sea cero es que esta cosa sea cero y que esta cosa sea cero. Y dada esa petición que tengo que hacer para que se me transforme en homogénea, que quiere decir que estos términos sean cero, de ahí voy a sacar las dos constantes a determinar y saber cuánto vale alfa y beta para saber qué relación hay entre x y u y entre y y b. ¿Puedo hacer un sistema? Un sistema de ecuaciones, exacto, va a quedar un sistema de ecuaciones. Muy bien, Mabel. Vamos a armar el sistema que dice Mabel. ¿Se entiende? Es un sistema, cuidado que no es homogéneo, porque tengo dos números. Si fuese homogéneo, ¿qué pasaría? Sería homogénea la ecuación diferencial porque se hubiese cumplido esto antes. Si fuera homogéneo, quiere decir que todos los numeritos no estuviesen y esto... Claro. No pasa nada. Pero ahora sí lo tengo que resolver. Vamos a hacerlo. El sistema a resolver sería alfa más beta igual a 1 y alfa menos beta igual a 3. A ver quién me dice cuánto da alfa y cuánto da beta, no me voy a poner yo a hacer esa cuenta. ¿Sacaron ya? Están lentos. No se me van a estar durmiendo, ¿eh? No. Que si no los traigo acá a dormir con Gary. Gary duerme cuando llueve y hace frío. Alfa es menos 1 y beta 2, me parece. Menos 1 y 2. Beta es 2. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense que u de acá, puedo decir que x es igual a u más alfa, u menos 1, y que y es igual a b más beta, a b más 2. ¿Ven? Ahí sacamos las dos constantes a determinar. ¿Se ve? Porque ¿qué vamos a necesitar después para volver a las variables x y? Saber quiénes son u y b cuando resolvamos esto, porque después que va a haber que poner el resultado en términos de x y. Entonces de acá voy a decir que la u va a ser x más 1 y que la y va a ser y menos 2. Esta relación la vamos a necesitar después. ¿Se ve? ¿Se entendió hasta ahí? Acá, perdón, acá puse mal algo. La B acá. B y menos 2. Y la U, X más 1. Muy bien. Ahora sí estamos en condiciones de resolver la ecuación diferencial homogénea que nos quedó. Pero hay que tener cuidado porque nos quedó en términos de U y de B. Esto es dB a du igual a U más B sobre U menos B. ¿Se ve? Muy bien. Hay que tener cuidado porque habíamos usado para resolverla, cuando teníamos la variable x, si esto hubiese estado en términos de x y, si se acuerdan, en términos de x y era la derivada de y respecto de x igual a una f de x y, ¿no? Ahora lo que tenemos, ¿qué es? ¿Sí? Esta es la que teníamos antes. Ahora tenemos dB a du sobre una f de v. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Se acuerdan lo que habíamos sacado acá? Acá como lo habíamos hecho. Se los voy a hacer para que de paso repasamos el procedimiento anterior.
Después lo aplicamos a esta situación, lo vamos a hacer en forma general. ¿Se acuerdan acá, como habíamos dicho? ¿Qué hacíamos? Hacíamos un cambio de variable, ¿no? Donde decíamos que U era I sobre X. O sea que I la escribíamos como U por X, pero cuidado que esta U no tiene nada que ver con esta. Esta era una constante para un cambio de variables que hacíamos acá. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quería decir? Que DI a DX lo podíamos escribir como F, ¿no? Donde decíamos lambda X, lambda I, esto lo escribíamos como F de lambda X sobre lambda X, lambda I sobre lambda X, esto era F de 1. ¿Se acuerdan de todo esto? El que estudió se debe acordar. Las lambdas se van, I sobre X. Y donde teníamos I sobre X lo llamábamos U. O sea que esto lo hacíamos F de 1U. O sea, y después sacábamos el diferencial. ¿Cómo sacábamos el diferencial? De I a dx. ¿Cómo lo calculábamos? Directamente diferenciábamos ese producto con respecto a X, ¿no? U por X. Era la derivada de U respecto de X por X sin derivar, más la derivada de X respecto de X por U sin derivar. ¿Está bien? Esta daba 1 y esto nos había dado du a dx por X más U. Y este término tenía que ser igual a f de 1u, ¿no? Por la igualdad. Entonces nos había quedado que la derivada de u respecto de x por x más u, toda esta cuenta la hicimos el otro día, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí. 1u. Sí. Pasábamos la u sumando y nos quedaba que du a dx por x era f de 1u, perdón, restando, menos u. La u restando para el otro lado. Y ahora la convertíamos a la homogénea en variables separables, ¿no? Esto lo pasamos dividiendo y los otros diferenciales nos quedaba que du sobre f de 1u menos u es igual a dx sobre x. Y de acá integrábamos, pero ya con esto ya teníamos, ¿qué cosa? Ya habíamos separado las variables, reemplazábamos todo acá, hacíamos las cuentas a ambos lados, creo que habíamos dejado planteada la integral, no sé si la habíamos terminado la integral que había quedado. ¿Se acuerdan? En el caso anterior, sí. El otro ejemplo. Muy bien, pero ahora tengo que mirar bien esto que hice con las nuevas letras que tengo. Porque ahora no puedo usar la u para hacer f de lambda u, lambda b. ¿Se entiende? Porque antes yo tenía xy. Entonces ahora, al cociente acá, el cambio de variable que voy a usar, después lo vamos a aplicar al ejemplo, ¿cómo va a ser? Fíjense, voy a decir que f de lambda u, lambda b, va a ser f de lambda u sobre lambda u, coma lambda b sobre lambda u, y va a ser f de 1, simplifico de b sobre u, ¿ven? Pero ahora a b sobre u no lo puedo llamar u, porque ¿qué me va a pasar? Se me va a simplificar con esa u. Le voy a tener que poner otra letra ahora. Le voy a poner una t. Eso lo voy a convertir en f de 1t. O sea que t va a ser b sobre u. O lo que es lo mismo, b va a ser u por t. O mejor dicho, t por u. Primero la variable nueva, para seguir el mismo orden que teníamos acá, t por u. ¿Está bien? ¿Se ve lo que hice? ¿Entendieron el paso ese? T por U. Ahora bien, si hago T por U, ¿dónde ando? Tengo que sacar los diferenciales para poder poner el nuevo cambio de variable. Fíjense que antes lo teníamos en xy, pasábamos a ux. Ahora vamos a tener, donde u era la nueva variable, ahora teníamos v y vamos a pasar, ¿cómo sería el diferencial que tendríamos que escribir acá? T
T con respecto a 1, porque la X está en el lugar, la U está en el lugar de la X, ¿ven? En el caso anterior. Sí. Entonces acá sería DT a DX. Perdón, DT a DU. Debo. En el nuevo sistema. Entonces yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a agarrar este producto y voy a sacar la derivada. Yo tengo que hacer la derivada de B respecto de U, que es lo mismo que hacer la derivada de T por U respecto de U, ¿ven? Ahí está lo que estamos diciendo. Y ahí nos queda la derivada de este producto. ¿Cómo hacemos la derivada de ese producto? La derivada de T respecto de U pero no puedo escribir bien yo para que puedan ver. Por U sin derivar. Claro. Más la derivada de U respecto de U por T sin derivar. Este da 1. Estamos en este paso, ¿ven? Y esto me tiene que dar igual a ¿quién? A F de 1T, ¿no? Tiene que ser igual a este. Claro. Entonces, sigo arriba. Dejo el resultado este que lo vamos a necesitar. Entonces me va quedando DT a DU por U más T igual a F de 1T. ¿Está bien? ¿Se ve arriba? Uy, qué feo que se ve, menos mal. Ahora, vengo bien, miren un detalle, vengo bien centrando la pizarra con la pantalla. No se me fue ni un margen. Vamos mejorando, ¿vieron? De acá a 5 años ya estamos hechos una luz. Fíjate, y todavía me queda un lugar de allá. Sí. Muy bien. Se te hace más grande. Entonces la T la voy a pasar restando. Entonces voy a hacer algo que ustedes no pueden hacer, que es borrar lo que tengo y pasar restando la T acá. ¿Está bien? Y ahora hago el cambio de variable. No nos olvidemos de la ecuación diferencial que estábamos resolviendo, que era esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Donde los términos que sobraban valen 0 gracias a los valores que tomó alfa y beta. Muy bien. Entonces ahora nos va a quedar dt sobre f de 1t menos t igual a du, no, sí, a du sobre u. Y ahí estamos con la misma ecuación, ¿ven? Que quedó exactamente igual que la que teníamos antes, nada más que ahora quedó en términos de t. Vamos a tratar de operar en términos de t en el ejemplo que estábamos haciendo. Hasta acá sería algo genérico, ¿no? Como un medicamento genérico sería. Vamos a borrar esto que ya lo saben. Sacar todo lo que no nos hace falta. Y vamos a ver entonces lo siguiente. Esto también ya tampoco nos hace falta. A ver, ¿quién es f de 1t en nuestro caso? Nosotros teníamos, ¿se acuerdan que f de v nos había dado u más b, recién lo teníamos ahí, sobre u menos b? Y tenemos que convertir esto en f de 1t para meterla ahí adentro. ¿Está bien? ¿Cómo lo convertíamos en f de 1t? Sabiendo que u por t es igual a b. ¿Está bien? Algo así. La otra manera era dividir todo por u, como hicimos antes. Y ahí sacar f de 1t. Por ejemplo, si yo hago f de u sobre u, b sobre u, eso me daría u sobre u más b sobre u sobre u sobre u. Esta es una manera fácil de hacerla, si quieren. Así no hacen producto. B sobre u era t, ¿no? Esto da 1, esto da 1, esto da 1, y esto es t, ¿ven?
Entonces me queda, ¿no? F de 1t sería 1 más t arriba y abajo sería 1 menos t. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vengo a la ecuación diferencial. Entonces me queda, en el ejemplo, volviendo al ejemplo, ¿cómo nos queda? Nos queda dt dividido, y tengo que restarle a eso, le tengo que restar una t, ¿ven? 1 Podemos menos hacer- 2t quedaría. Sería f de 1t menos 1. Vamos a restarle ese, no, perdón, menos t. Entonces vamos a restarle a esto, que es 1 más t sobre 1 menos t, le tengo que restar t. Vamos a ver cuánto da esta resta. ¿Cuánto dicen que da esta resta? ¿Ya la hicieron? Cuidado que hay que restar un quebrado con un número, con un entero prácticamente. Hay que hacer 1 más t arriba, Si me queda menos 1. me queda menos t más t cuadrado, ¿no? Y abajo 1 menos t. Saben hacer bien esas cuentas, ¿no? Este menos este por este. Y abajo va este solo. Las t se van. 1 más t cuadrado Son sobre 1 menos t cuadrado. Uy, cuando haya que integrar va a quedar de la forma arcotangente Ah. de alguna cosa, porque queda, qué porquería que es esto. No podía haberle pegado a uno mejor. Bueno, entonces acá abajo me queda 1 más t cuadrado sobre 1 menos t, y del otro lado me queda du sobre u. Bueno, quedó feo, pero quedó integrable, ¿no? O sea que me va a quedar la integral, lo voy a acomodar un poco, de 1 menos t de t sobre 1 más t cuadrado igual a du sobre u. Y ahí integramos. El del lado derecho es fácil, será el logaritmo de u, pero el del lado izquierdo es una integral que se puede hacer de dos formas. Un arcotangente. Sí, pero cuidado, arcotangente Sí. al uno solo, el otro va por sustitución. O sea que hay que separar el numerador si uno quiere. Para hacerlo, si no hay que hacerlo con quebrados. Hay que buscar el teorema fundamental del álgebra, a ver cómo se descompone el polinomio de abajo. Como quiera. Y si no, agarran y lo meten ahí en el calculador de integral y que se las haga ahí directamente. Chau. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Por cambio de variable también. Claro, no. Ahí hay dos integrales. Yo lo haría así. Si quieren que lo hagamos a mano, lo hacemos. Hacemos una integral de esta mano. No tiene ningún sentido. Se las voy a hacer para que la vean. ¿Qué te diga como lo hice yo? No sé. Decime. Dale. A ver si está bien, no sé si está bien. Yo lo hice por cambio de variable. Sí, pero si hace un cambio de variable, tenés cuidado porque este uno te jode. Porque cuando Claro, yo integras... usé la T porque antes no la había usado a la T. La usaste para otra cosa, le cambiaste la Z, le pusiste. Sí, yo lo voy a hacer así, miren. Voy a hacer, para la gente que nunca vio cómo yo hago las integrales, voy a hacer la integral de 1 sobre 1 más t cuadrado de t. Esto de la forma arcotangente, ahí la tiene. Esta es arcotangente de alguna verdura. Sí, la definición, perfecto. Esa es por definición. Es arcotangente de t. Y le resto la integral de t sobre 1 más t cuadrado, ¿ven? Y esta sí la hago por sustitución, porque el diferencial de esta difiere en 1 con el diferencial de abajo, que es la condición para hacerla por sustitución. Entonces digo que z vale 1 más t cuadrado. De z hago otro cambio de variable para la integral. O sea, ya vengo haciendo, ¿cuántos cambios de variable vengo haciendo? Como 4 o 5 cambios de variable. En el momento que quiera volver a la x vamos a estar mal. Cuando tengamos que volver a la x y se dan cuenta que esto es como un embriollo, va haciendo un cambio adentro del otro. Es como meterse adentro de una cosa dentro de otra cosa. Muy bien. Acá me queda 2t de t. Una madriosca. Una marriosca. Entonces me queda que medio diferencial de z es t de t, ¿ven? Entonces me queda, tirame cuánto es el resultado de esta, arcotangente de cuánto, de t o de 1 sobre t, no me acuerdo. Arcotangente de T sola. u De t menos sola. 1
Yo lo pongo así, tangente a la menos 1 de t. Directamente, más la constante. Menos, entonces acá voy a hacer la integral. Acá me quedó un medio, lo saco afuera de la integral, y adentro de la integral me quedó dz sobre esta cosa que la llamé z. ¿Está bien? Y esta integral, o sea que esto me va a quedar tangente a la menos 1 de t más la constante menos un medio por el logaritmo de z. ¿No? Pues z está abajo. Y el logaritmo de z, z vale 1 más t cuadrado. Y la constante Jorge, ya la sumé. Sí, escucho. Jorge, Sí, yo dale. llegué lo que obtuve la C, que parece que es lo que se busca, que interesa después para ver cómo funciona todo. Sí, Y lógico. la C me quedó como la expresión del logaritmo de un cociente. Sí, pero en no, variable mirá, X no e te Y. vuelvas tan loco, no te vuelvas tan loco. Ahora vamos. Ahora vamos. Vamos despacio. Esta C se puede juntar con este logaritmo, porque esto me va a quedar. A ver, vamos por pedazos. Esto quedó del lado izquierdo. La integral de todo lo del lado izquierdo. O sea, acá vamos a ponerle 1, esto es 1. ¿Está bien? La integral del lado derecho, 2, ¿cuánto da? La integral de du sobre u. Esto me da u, logaritmo de u. Más una nueva constante, ¿no? Vamos a ponerle constante 1. A esta le pusimos constante, a esta le ponemos constante 1. Bueno, ¿cómo nos queda la solución de esta verdura? Nos queda... Jorge, perdona, que se pone siempre el módulo de U. Sí, pero cuidado. Estamos de acuerdo. Cuidado con esto. Eso es cierto. Por ejemplo, acá arriba, en este caso no hace falta, porque todo esto es positivo. Porque eso sí, positivo. Acá, si querés, lo ponemos el módulo. Pero como estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, ya la estamos tomando valores positivos de u. Porque esta función que nosotros estamos considerando, esta u, es un cambio de variable de las que teníamos antes. ¿Está? Sí. Y no pueden tomar valores negativos esos cambios de variable, tienen que respetar los valores que tomamos. Porque recordemos que u es... recordemos que la u, fíjate que la x es u más alfa. Estos valores tienen que ser positivos porque ya lo establecí. Si no hubiera puesto alfa menos u, si la u fuese negativa. ¿Te das Pero cuenta? X puede tener cualquier valor. Sí, la x sí, pero la u la tengo que tomar como tiene que estar, porque yo estoy tomando u más alfa el cambio de variable. Si cambio o sea, el valor de la x puede ser al revés, porque el alfa podría ser positivo o negativo, podría dar cuando toma un valor la u, ahí el resultado negativo, pero la u la estoy tomando positiva. Ya de entrada por el cambio de variable que exigí, por eso acá no le pongo la u, no le pongo el módulo al logaritmo, porque es una variable que ya está la tuve que tomar de esa manera. Ya está establecida del principio. El valor de la x no, si hubiera quedado un logaritmo de x sí le tengo que poner módulo ahí. Después le voy a poner el módulo cuando quede el logaritmo de la x. Pero mientras trabaje con la u no me jode, porque la u yo ya la tomé de esa forma. ¿Se entiende? Estoy trabajando en el medio, no hago tantas consideraciones entre medio del paso, porque ya lo tomé de antemano, Aníbal. No hace falta. Si vos lo tomás no pasa nada, ¿eh? Bueno, pero claro, pero tenés que anunciarlo. No jode. No jode. Lo que es, y en el de arriba menos, porque ya el de arriba es positivo por cómo está. ¿Sí? Y en el de abajo es positivo por cómo definimos el cambio de variable. Si no lo hubiéramos definido al revés, con la u negativa, entonces ahí sí lo tendría que haber puesto, si me hubiera quedado el logaritmo, ahí el módulo. Si hubiera tomado alfa menos u en el comienzo, ahí sí lo tengo que aclarar. ¿Te das cuenta? Está bien la aclaración que estás haciendo, porque si uno elige para hacer otro cambio de variable, elige una resta, ahí queda una cosa así, hay que aclararlo. ¿Entendieron lo que planteó Aníbal? Está muy bien lo que planteó, ¿eh? Si hay que poner o no las barras de módulo. Claro, va a depender de cómo... Eso ya lo hemos discutido en otras veces. Sí. Pero... Para mí, Jorge, va a haber una partición de la función, como pasaba con la C de... Sí, no te vuelvas tan loco, porque esto es una porquería, y ahora vas a ver todo lo que va a quedar. Lo estoy poniendo acá arriba. Queda, sí, menos un medio del logaritmo de 1 más t cuadrado
Y esto es igual al logaritmo de u más la constante. Tangente de menos 1. Tangente a la menos 1 de t. Sí, está bien. Tangente a la menos 1 es la inversa de la tangente. Está bien, porque es de la forma arcotangente esta. El arcotangente es la tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de t. Y de este lado me queda logaritmo de u más la constante. Muy bien. Acá tenemos la solución de la ecuación diferencial. El tema es que esto está en un montón de variables que no son las que nosotros teníamos. Pero tenemos sí, la t después te queda como x más 1 sobre y menos 2. Esperá. No me vuelvas loco a la gente. Esperá, Aníbal. Yo sé, vos, este tema se ve que lo aprendiste bien y lo tenés clarísimo, pero todo el mundo, el que lo está aprendiendo ahora, no lo tiene tan claro. Dame un minuto que le quiero explicar a los demás cómo lo tienen que mirar. Diego, ¿cómo vas con esto? Me interesa Diego, porque Diego en el Joaquín esto lo va a necesitar bastante. Bien, Jorge, bien, estoy ¿Se bien. entendió todo el cambio de variable que hicimos? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Claro, hay que volver para atrás ahora. Claro, hay que volver para atrás. Yo primero pondría todo en términos de u y de b, porque acá está en términos de u y de t, que fue el último cambio. Entonces tengo que convertir la t en cosas de u y de b. Y para eso vuelvo a donde hicimos el primer cambio de variable. ¿Se acuerdan que b sobre u era la t? ¿Está bien? O sea que donde tengo la t, ¿qué voy a poner? b sobre u. B sobre. Que fue como la definimos a la t, ¿no? Vamos a borrar la integral y nos va a quedar tangente a la menos 1 de b sobre u, ¿no? Menos 1/2 del logaritmo de 1 más b cuadrado sobre u cuadrado, igual al logaritmo de u más la constante. ¿Se entendió hasta acá lo que hice? Reemplazamos a la t con su equivalente, b sobre u. Y ahora tenemos que cambiar a la b y a la u en términos de x y. Esta sería esta ya es la solución, ¿eh? Esta es la solución en términos de t y de u. Esta es la solución en términos de u y de b. Y ahora tengo que poner la solución en términos de ¿quién? De x y de y. Y recordemos que la u, ahora viene lo que pusimos al principio. La U. A x más 1. Claro. X más 1. Y la b, Y b y Y menos menos 2. 2. y menos 2. Entonces ahora ponemos eso. Me va a quedar tangente a la menos 1 de Y y menos menos 2 sobre Más 1. x más 1 menos 1/2 del logaritmo. Y ahora sí vamos a poner el módulo, pero ¿hace falta poner el módulo? ¿Cómo quedaron la u y la b acá al cuadrado? Sumándole 1 no hace falta poner ningún módulo. ¿Ven? Me queda 1 más numerador, x más 1 al cuadrado, denominador, no, perdón, y menos 2 al cuadrado arriba. Y menos 2 al cuadrado, denominador, ¿qué nos queda? Nos queda x más 1 al cuadrado. Más 1. Y del otro lado nos queda el logaritmo de... Y acá sí va el módulo, ¿eh? Porque acá no quedó al cuadrado. Y acá viene lo que dijo Aníbal. Muy bien, Aníbal. Te anotaste otro poroto, Aníbal. Excelente. Y acá está el resultado. Este es el resultado de esa ecuación diferencial. Me van a decir, ah, fantástico. ¿Y cómo escribo la y en función de la x? Primero habría, esto que es un campo escalar, Hay que hacer magia. ¿de cuántas variables? De 2. Este es un campo F que va de R2 en R. ¿Está bien? Pero ¿cómo está definido? ¿De qué forma? A ver. Implícita. En forma implícita, dice. Y la gente que haya hizo análisis Habría 2 que conmigo, restar. ¿qué podemos saber? Si yo quiero saber si este campo, si una variable se puede despejar en términos de la otra,
¿qué habría que aplicar? El famoso teorema de la función implícita, ¿se acuerdan? Que me decía qué variables podía despejar en términos de otra y cómo eran sus derivadas. ¿Recuerdan eso? Teorema de la función implícita, análisis 2. Ahora estoy por darlo, ya termino con regla de la cadena, viene el teorema de la función implícita. Para el que quiera, mañana puede venir a la clase de análisis 2 y repasar el teorema de la función implícita. Me va a decir, ¿qué variables puedo despejar? Si yo quisiera despejar la I, el teorema que me diría, si es posible o no es posible. ¿Viste, Jorgelina? Hay un teorema que dice si se puede despejar o no. Ella que todavía no hiciste análisis 2 conmigo. Ese teorema dice qué variable se puede despejar en términos de las otras, cuando la función está implícitamente definida. El tema es el siguiente, que el teorema no me dice cómo se hace el despeje, me dice si se puede, nada más. No te dice haga tal cosa y va a obtener el despeje. Por supuesto, el despeje no se puede hacer, uno no lo puede hacer, porque hay dos problemas acá. O el despeje o no se puede hacer, o yo soy tan idiota que no lo puedo hacer. Son dos problemas diferentes, no sé si notan eso. Una cosa que yo no lo pueda hacer y otra cosa que no se pueda hacer. El teorema me dice si se puede o no. Ahora, después, supónganse que me dice el teorema, después se puede despejar la I. Y vos me vas a decir, bueno, despéjela. No sé cómo va a ser, pero bueno, hágalo. El teorema dice que se puede. Si el teorema lo dice, palabra santa. Tiene que ser el mago Fafá. El mago Fafá que dice Aníbal, porque vos fijate dónde quedó la I. Y encima acá está el cuadrado, para colmo de los colmos. Adentro del logaritmo. Adentro del logaritmo está, con una suma de un quebrado. Estamos Terrible mal. galera. ¿Se entiende? Pero si el teorema dice que se puede, de alguna manera se debe poder. Que yo no lo pueda hacer. Claro, que yo no lo pueda hacer. Las parciales de eso ya van a ser horribles. Claro. Para que las cruzadas coincidan van a ser casi imposibles. Y aparte otro tema, todo esto va a andar bien si yo lo analizo en cualquier lugar, salvo donde acá no voy a tener drama, porque esto todo es positivo. Donde tenga algún problemita acá, porque acá lo puse entre módulos, ya me salvé el problema, pero tengo un tema de la tangente, del arco tangente. En el arco tangente, ¿qué pasa en el denominador? No puede valer uno. Claro. ¿En dónde la tangente, para qué ángulos la tangente es infinita? ¿Dónde tiene asíntotas la tangente? En pi medios. En pi medio. Todo esto no puede valer. Todo esto no puede valer pi medios. ¿Se entiende? Y los múltiplos. Entonces, y todos los múltiplos, claro. Tengo infinito periodo de no continuidad. De no continuidad de la función. O sea que tengo que pedir acá cosas importantes para el argumento de la tangente. Porque recuerde que el arco tangente, ¿qué es? Es que son los argumentos a los cuales voy a meterle la tangente. ¿Y yo qué número no le puedo poner a la tangente? Pi medios y todos sus múltiplos. ¿Sí? Porque ahí es donde tengo discontinuidades con la tangente. Mirá cómo me miran. ¿Estudiaron la función tangente? A mí me volvió loco la función tangente, arcotangente y todo ese tipo de funciones, porque la modelización del lazo de histéresis de un material magnético es de la forma arcotangente. Así que esta función la conozco bien. Por eso la trato de esquivar. Es una cosa fea. ¿Sí? Encima la que me quedaba a mí tenía 4 parámetros a determinar. Fíjense cómo era la que me quedaba a mí para los materiales magnéticos. A tangente de B por X menos C más un término D. Y esta tangente a la menos 1. Esta era la función que me quedaba a mí de la tangente en X. Fíjense qué horrible que es. Y había que determinar todos estos parámetros. Por eso les digo, es una función muy fea, la conozco bien, y por eso mismo no se las recomiendo si queda en una integral. Pero acá no nos salvamos, quedó horrible porque la integral quedó espantosa. Sí, y el arco tangente te tira valores de ángulo, que en radianes van a ser números reales. Totalmente, es lo que dijimos recién. Arrancamos en pi medios y podemos ir para los positivos, para los negativos.
pi Sí. medio menos pi medio y después todos sus múltiplos, hacia los Los menos múltiplos. y hacia los más, lo que dijo recién Catriel, que es lo que vos estás diciendo. Cualquier valor de eso, Aníbal, ahí tenés un valor y son los argumentos de la tangente, este resultado. Sí, sí. Los valores que le puede dar a la tangente. ¿Qué valores no le puede dar? Pi medio, menos pi medio y todos sus múltiplos. Sí. ¿Está? ¿Quedó claro lo que estamos discutiendo? El resto de la humanidad y que está ahí adentro, que los veo chiquitos, pero los veo. ¿Entendieron lo que estamos discutiendo? ¿Discuten esas cosas cuando estudiaron análisis 1? ¿Discutieron todas esas cosas las chicas que estudiaron análisis 1? No, no discuten esas cosas, me dice Jorgelina. ¿Por qué no discuten esas cosas? Son las cosas que hay que discutir. Si no, ¿cómo sabe cómo funciona la tangente, el arcotangente y todas esas cosas feas? No, y eso encima el año pasado nos daba como aparte de la clase trabajo práctico, o sea que solo lo aprendimos porque no. Pero quedó Pues, claro lo que estamos por eso discutiendo. creo que lo aprendí, porque tuve mucho con eso. Pero, ¿te quedó claro lo que discutimos recién? ¿Por qué no se puede, o sea, no puede tener el entropía sobre 2 y Claro, porque no está definida la tangente? exacto. O sea que todo esto tiene solución menos en esos puntos, que son arcos, como dijo Aníbal, en radianes. Si vos tenés pi medio, es la mitad de 3,14, o sea, 3,14 dividido 2, ahí están los números reales que te dice Aníbal. Para esos valores esto no toma ningún valor, o sea, esto no existe Claro, no directamente. está definido. No está definido, claro, no lo podés definir porque no tiene ningún valor. La Igual, tangente Jorge, dice, para hacer una aclaración, no quiere decir que la solución de la ecuación diferencial es que no tenga solución. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Lo que puede exacto. pasar es que la función que describe, que uno trata de buscar como solución, tenga características diferentes. En este caso, infinitos puntos de discontinuidad. O que no se vea despejable. Puede pasar también que si no lo puedo despejar, y lo pruebo con el teorema de la función implícita, tampoco quiere decir que no hay solución. Simplemente que la solución queda de forma sujeta a implícita. esas... Claro. exacto, ¿entienden lo que dice Catriel? La solución de la ecuación diferencial la tenemos, es esta, tiene una constante aditiva, es una ecuación de primer orden, perfecto. El tema es que si yo quiero determinar la constante aditiva para una solución particular, y en esa solución particular la voy a poder determinar teniendo en cuenta los valores que puede tomar el campo escalar este. Ahí recién lo voy a poder determinar. Si no, no lo voy a poder determinar. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no? Quiere decir que esto tiene esos puntos donde la solución de una ecuación diferencial no toma todos los resultados posibles porque hay un conjunto de puntos de números reales que no son solución. En este caso, ¿por qué son números reales? Porque es una ecuación, ¿sí?, de primer orden y en derivadas totales. Después vamos a ver que hay otro tipo de soluciones, porque acá fíjense, ¿qué valores puede tomar esta C? Números reales por ahora, porque es una constante en R. Entonces, estos valores pueden no existir cuando estos argumentos, en este caso los argumentos, pero son casos particulares. No quiere decir que no sea la solución de la ecuación diferencial. La solución es esta. Ese campo escalar puede tener dificultad en algunos puntos. Esos puntos se llaman singularidades cuando se trata de una ecuación diferencial. Son puntos singulares. Tiene singularidades y esta sí tiene singularidad, esta solución. ¿Qué significan las singularidades? Son esos puntos donde el campo no va a tomar valores. ¿Está? ¿Se entendió esto? Si quieren las palabras técnicas. Vieron que yo soy medio esquivo a las palabras técnicas. Las conozco todas, pero siempre hablo medio en criollo, porque si no después nadie entiende nada. Aunque queda muy, muy serio. Estudio de las singularidades de los campos escalares. ¿Qué cazzo quiere decir eso? Quiere decir que estas cosas pueden tener lugares donde esto no tome ningún valor el dominio, entonces estamos en el horno, nos saco la constante y ahí la solución no existe para ese punto. Nada más. Más que eso no estamos diciendo. ¿Se entendió lo que estamos...? Como una restricción. Exacto, son restricciones. Exacto. Sí, sería señor. como una restricción, para eso. Exacto, es así. Son restricciones que uno tiene porque por la forma que tiene la función. No es un polinomio bonito que quedó lindo, que es continuo y no tiene problema. ¿Está? Muy bien. Ecuaciones diferenciales exactas. Y para esto vamos a repasar algo previamente, como siempre. Siempre hay que repasar algo de análisis 2 para esto, ¿vieron? Vamos Jorge, a ver ¿puede tener soluciones en el campo complejo?
también. ¿Qué cosa? Cuando- Las ecuaciones cuando diferenciales, teníamos sí, Sí. puede tener. Pero ojo, porque estas no, este tipo de solución no. Esta no. Pero hay soluciones, ya vamos a ir extendiéndonos de a poquito al campo complejo. No me apuré, El Aníbal. logaritmo, no hubiésemos necesitado ponerle el módulo. Y hubiese Claro. tenido que cambiar un montón de cosas. Tenemos que cambiar varias Y cosas, si pero no me... permitimos que esté definido en C. ¿no? Recordemos que estamos mirando todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales que estamos viendo, pusimos muchas restricciones de entrada. Una de ellas es que estamos trabajando en soluciones reales, por ahora. Ya después nos vamos a ir extendiendo un poquito a lo complejo, pero no me quiero extender mucho ahí. No, ¿para qué? Y porque es otra de las ramas de la matemática que manejan poco, me imagino. ¿Y por culpa de quién? También me imagino por culpa de quién. ¿Qué va a ser? Y es la más interesante. Y es una de las más interesantes. Muy bien. Si les gustaría, no sé, porque como por ahí me dicen que tienen ganas y después no tienen tiempo, pero si les interesa un buen curso de ecuaciones, no de ecuaciones diferenciales, de ver la utilidad que tiene todo esto para resolver problemas prácticos de física, al que le interese, ahora empecé en el curso que doy de física teórica, mañana arranco con el estudio completo, ya arribamos, construimos la ecuación diferencial, porque en el curso de física teórica construyo primero la ecuación diferencial, o sea, no la pongo así. La ecuación diferencial de Lagrange, estoy dando la mecánica de Lagrange, y ¿te gusta eso, Catriel, la mecánica de Lagrange? Sí, sí. Bueno, mañana empiezo con soluciones de la mecánica de Lagrange de algunos problemas prácticos donde voy a resolver muchas ecuaciones diferenciales, porque en realidad la mecánica de Lagrange es una gran ecuación diferencial en derivadas totales y parciales. Y ahí explico, al que le gusta la aplicación de esto, la matemática de eso es fantástica. Y tiene mucha utilidad en muchas cuestiones prácticas. Así que ando por ahí. El que quiere, los miércoles a las 5:30, a las 5 de la tarde, ¿no, Julieta? Sí, a las 5 de la tarde. Usted dio el miércoles pasado fuerzas conservativas y se quedó con vínculos. Un vínculo. Los vínculos, ¿saben qué son los vínculos? Son las funciones implícitas. Funciones implícitas, ¿qué son las funciones implícitas? Para ver qué variables puedo poner en términos de otra. Los vínculos, cuando yo tengo un vínculo matemático que lo puedo escribir como una función implícita en la física, ese vínculo se llama holónomo. Sí, nos dio los holónomos y los no holónomos, pero usted dijo que íbamos a tratar en mañana tenemos un cuadro. Holónomos. Exacto, vamos a tratar holónomos y tengo un cuadro de clasificación de vínculos para mañana, para arrancar. Ya lo hice el cuadro. Ya lo tenía hecho, pero le estuve arreglando algunas cositas. Mañana vamos a arrancar con eso. Así que la gente que quiera participar y venir al curso, me dice y le mando la invitación. 5 de la tarde arranco con ese curso. Después de análisis 2 viene. Mañana es continuado, ¿ves? Como el cine. Arranco con física 3 a la mañana. Después de física 3 descanso media hora, análisis 2. Después de análisis 2 sigo con física teórica. Y para cerrar el curso la noche, para que pues, te quedaba poco, doy historia de la física. ¿Escucharon? Mañana es un día fantástico para George. Es como un cine continuado. Falta el pochoclero que te venda, viste, los chocolates y el que reparte el pochoclo. Muy bien. Vamos entonces ahora a las ecuaciones diferenciales exactas. Acá andamos mal. Vamos a ver cómo andamos con los campos escalares. Esto tiene mucha aplicación, principalmente para, recién que estuvo hablando ahí Julieta, y no sé si hay alguien más del Instituto de San Miguel, que hace física teórica. ¿Está solo Julieta? No, ¿Hoy? yo, profe. ¿Quién está? Yo soy Julia. Julia, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás? No te veo porque ahí estoy corriendo un poco. Hoy tengo, ¿cuánta gente hay hoy? Todos los Somos un montón hoy. Hoy es un batallón, vienen ecuaciones diferenciales. Es que es muy útil la parte de ecuaciones diferenciales, es el curso más útil. Muy bien, vamos a ver ecuaciones diferenciales exactas. Y esto nos va a permitir, de paso repasamos para la gente de análisis 2, que el otro día lo expliqué en análisis 2 y ahora lo vamos a repasar de nuevo, la clásica definición de diferenciabilidad. ¿Se acuerdan cuando un campo escalar era diferenciable? Vamos a empezar con uno de R2 en R2.
¿Se acuerdan cuando un campo escalar de R2 en R2, en R1, el campo escalar va a R1, era diferenciable? ¿Qué se tenía que cumplir? Se tenía que cumplir un hermoso límite. ¿Se acuerdan el límite? El famoso límite era el límite de la norma de HK, ¿no? Tendiendo a 0, de F de X0 más H, Y0 más K. Teníamos el plano tangente en el numerador, ¿no? Menos corchete, ¿no? F de X0 y 0, más la parcial de F respecto de X en X0 y 0 por H, más la parcial de F respecto de Y en X0 y 0 por K, sobre todo esto la norma de HK, y este límite me tenía que dar 0. ¿Se acuerdan de toda esta verdura? Esto quería decir que arriba teníamos la ecuación del plano tangente, toda esta es la ecuación del plano, y decíamos que si este límite existía y daba 0, ¿no? Sacábamos todas esas cosas, poníamos todo ahí, ese límite probábamos que daba 0, el límite general, la función era diferenciable. En cuestiones técnicas quería decir que a la superficie le podíamos apoyar el plano tangente, que sería lo que está en el numerador, el equivalente a la definición del límite de la recta tangente. Ese plano se podía sacar como generadores las derivadas parciales, o sea, las componentes de los ejes coordenados, de los planos coordenados, o por cualquier otra dirección también se podía sacar, ¿se acuerdan? Por alguna derivada direccional. Había un problema que yo había dejado, problema 17 de la práctica de la gente que está haciendo análisis 2, donde tenía que probar que solamente se cumplía ese límite para 2 direcciones y no para todas las otras. Bueno, había que mostrar eso, y que ese límite no existía, existía solamente en 2 direcciones, quería decir que no era diferenciable. Eso creo que era uno de los problemas que había. Mañana cualquier cosa lo vamos a repasar, o en la próxima clase práctica. Pero lo interesante de esto es que cuando yo hablo de una ecuación diferencial exacta, cuando está asociada con una función, un campo escalar, ¿vieron que las homogéneas tienen que estar asociadas a esa que se escribían como lambda a la 0 por f de xy? Bueno, ahora acá el campo escalar, ¿qué va a tener que cumplir? Va a tener que cumplir que este límite siempre exista y que se escriba de una determinada manera. Que exista siempre este límite quiere decir que siempre pueda apoyar ¿quién? El plano tangente, pero dice algo más. Que pueda apoyar ese plano tangente quiere decir que tengo ese punto bien definido, porque tengo que poderlo apoyar. ¿Se entiende? Una buena aproximación. Es una muy buena, exacto, es una muy buena aproximación del plano tangente a la función. Eso es lo que quiere decir. Y eso se puede escribir de una manera un poco particular que nunca lo hemos escrito, ni siquiera en el curso de análisis 2 lo que hicieron en el curso conmigo, porque nunca lo usamos eso. Aunque había un problema en la práctica, y este año en uno de los videos prácticos se los colgué y les hice un problema de esto. Es escribir el plano tangente de una manera rara, sin escribir el plano, sino usar, fíjense lo siguiente, como hacíamos con la definición de derivada en una variable. ¿Se acuerdan que la derivada en una variable no lo escribíamos? Cuando nosotros decíamos que una función era derivable en una variable, escribíamos el límite de h tendiendo a 0, de f de x0 más h, menos f de x0, ¿no? Más f' de x0 por h sobre h igual a 0. Sería el equivalente a este, ¿no? Pero nosotros no escribimos la derivada así. ¿Qué hacemos? Repartimos esto, ¿no? Y pasamos el f' de este lado. ¿Se acuerdan? Lo opuesto de lo que hacíamos, lo escribimos así, ¿no? Y del lado izquierdo, ¿qué escribimos? Escribimos f' de x0, ¿no? Bueno, la idea de escribir una diferencial exacta, un campo cuando es diferencial exacto, es cuando este límite siempre existe y cuando lo que puedo escribir del lado izquierdo sea algo parecido a esto. Lo que pasa es que ahora de este lado no me va a quedar una derivada sola, me va a quedar un montón de términos. Vamos a mirar esos términos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? No estoy cambiando la notación nada más. A ver si se dan cuenta, miren. Para que quede algo así me tiene que quedar del lado derecho, voy a marcar en rojo lo que me tiene que quedar del lado derecho, me tiene que quedar uno de esto
Me tiene que quedar me tiene que quedar el signo menos, ¿y qué más me tiene que quedar? Una de estas normas. Y esta norma se tiene que repartir a los otros lados, ¿no? Porque tengo que pasar, y del lado izquierdo voy a tener que pasar, a ver si lo marco con otro color, con este verde no escribe. A ver este otro. Tengo que pasar todo esto, ¿ven? Del lado derecho con otra norma, porque si no, no lo puedo pasar, porque esto está dividiendo a la recta. ¿Se entiende lo que tengo que hacer? Entonces me va a quedar, fíjense, me va a quedar el límite de la norma de HK tendiendo a 0, de f de x0 más h y 0 más k, menos f de x0 y 0 sobre la norma de HK, igual, y fíjense del otro lado que quedó. Quedó la derivada parcial de f respecto de x, en el punto x0 y 0, por h, y le voy a dividir la norma directamente a h. Voy a poner la norma dividiendo a cada término, miren. Más la parcial de f respecto de y, ¿ven? En x0 y 0, por k sobre la norma de hk. Recuerden que la norma es un número, y k también. Y quedó algo parecido a esto, ¿no? Lo que sería la f' sería todo este término, ¿ven? Ve que de este lado quedó el límite, ¿no? Parecido al de una variable. No sé si lo ven. En lugar de tener el 0, me quedó todo igualado a esto. ¿Se ve eso que estoy diciendo? ¿Alguien lo puede apreciar bien? Que esto es casi equivalente a esto, y la f' que tengo acá es esto, ¿ven? Lo que me quedó de este lado. Muy bien. Ahí se ve la equivalencia que decíamos, como un pequeño incremento en la función, que sería f de x más h menos f de x0, se describe en base a las derivadas parciales. Entonces, exacto. ¿Se dan cuenta lo que dice Catriel? Que esta diferencia es un delta. Es un delta, claro, y que está dada por estas derivadas parciales. Bueno, vamos a mirarlo bien esto, porque esta es la forma de escribir las derivadas parciales. Si ustedes se fijan, esto es la derivada de f, lo voy a poner acá abajo, no voy a repetir esto, respecto de x, y vamos a mirar quién es h sobre la norma de h, k. H es el incremento en una de las direcciones, en el eje x, y la norma es el incremento en el disco. Estos son un cociente de incrementos. ¿Se entiende? Este cociente de incrementos se escribe como un diferencial. Esto es lo que Leibniz llamó en una variable el diferencial. ¿Qué diferencial es este? Es un diferencial sobre la coordenada x, porque h está incrementando sobre x con respecto a todo el disco. ¿Se entiende? Ese diferencial x va acá. Por eso, a veces, normalmente, cuando hay una diferencial exacta, se dice que esto toma la palabra, la forma de ese diferencial. ¿Ven? ¿Y qué pasará con k dividida la norma de hk? Va a ser un pequeño incremento en i. Ese pequeño incremento en i va a ser mi diferencial de i. O sea que esto es más la parcial de f respecto de i en el punto, ¿no? Por el diferencial i. Esto sí es en un punto. Si no fuese en un punto, esto es en toda la función. Para todo punto de la función, ¿no? Ahí tenemos la forma de escribir una diferencial exacta. ¿Ven? Pero esto debe existir. Otra manera de escribirla es como el producto escalar del gradiente, ¿no? ¿Ven? Por sus diferenciales. Por un vector generado por sus diferenciales. Esto es otra manera de escribirlo. Esto por esto más esto por esto. Pero normalmente, ¿cuál se estila? Esta de acá. Esta es la que más se estila.
Cuidado, no se les va a ocurrir simplificar esta derivada parcial, esto con esto, porque esto ¿qué es? Esto es un diferencial, son los incrementos de h, no se les va a ocurrir simplificar esto con esto, no son cosas iguales. ¿Está? Muy bien. Entonces, si yo tengo una función de este tipo, y este límite va a existir, esta función que tengo, este campo escalar, f, en primera instancia, si es una diferencial exacta, este límite va a existir y estas derivadas parciales le va a exigir la continuidad de sus derivadas parciales. Es decir, va a ser diferenciable porque va a ser... A ver, que el límite exista no garantiza que sea una diferencial exacta, es una condición necesaria. ¿Por qué? Porque si el límite existe, yo puedo apoyar el plano tangente, pero yo quiero que ese plano tangente lo pueda construir por cualquier dirección. Entonces tengo que pedir que las derivadas parciales sean continuas para que sea de clase C1. Si la función es de clase C1, tengo una diferencial exacta. Quiere decir, ¿cuándo tengo una diferencial exacta? Cuando la puedo escribir de esta manera y que encima sea de clase C1. ¿Se acuerdan las funciones de clase C1? Diferenciales totales exactas. Derivadas parciales continuas. O sea, la diferenciabilidad puede venir por la continuidad de las derivadas parciales o por solamente que el límite exista. Si el límite existe, es una condición necesaria, entonces, para que exista la diferencial exacta. Ahora la pregunta es, ¿cuándo yo tengo una diferencial? ¿Cuándo un campo es un diferencial exacto? Un campo cualquiera. Ahora vamos a ir a eso. Y eso también lo vimos en análisis 1. Perdón, en análisis 2, la gente que hizo el 2. Entonces, un campo escalar F, estamos hablando de uno de R2 en R por ahora. Vamos a empezar con ecuaciones diferenciales fáciles. Es un campo diferencial total exacto si F es de clase C1 y fíjense cómo voy a escribir la diferencial de F. El límite del lado izquierdo que nos quedó recién lo vamos a reemplazar con un diferencial Z. ¿Vieron todo ese límite que nos quedó del otro lado? Es como la notación de Leibniz en una variable. ¿Cómo escribíamos la derivada? El límite de h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Lo escribíamos de i a dx, ¿no? ¿Se ve? Y todo esto es como si paso el dx para allá. ¿Qué me quedó de este lado? El dz. Pero acá tengo un solo dx, pero acá tengo dos que pasar, no lo puedo pasar. Por eso me queda de esta manera, ¿se dan cuenta? Me queda la derivada de f respecto de x, diferencial x, más la derivada de f respecto de y, diferencial y. ¿Ven? O sea que el límite me quedó todo eso. Entonces, cualquier diferencial, yo lo puedo escribir así. Fíjense que yo no puedo pasar estos dos diferenciales acá abajo como si fuera un de i a de x, porque acá tengo dos. Esta sería la notación, esto en x0, ¿no? Cada uno en x0. Estamos hablando en un punto. Esto sería un campo escalar, diferencial total exacto desde clase C1 en x0, ¿no? Si no fuese en x0, un diferencial como función, ¿cómo será? Funcional
será sin evaluar en el punto. Será que la diferencial de z será la parcial de f respecto de x más la parcial de f respecto de y de y. Esta sería la manera de escribirlo, ¿ven? Muchos cursos de análisis empiezan con esta definición así y nadie explica de dónde proviene esto. Creo que se ve muy bien, ¿no? Ahora, ¿de dónde proviene? Esto no lo dimos yo en el curso del año pasado, no lo escribimos así. ¿Se acuerdan que no lo escribimos? Aunque hay varios... Este año en una de las clases prácticas que les grabé, lo explico. Y ahora lo explicamos de nuevo, o sea que está doblemente explicado. Para que nadie se lo pierda. ¿Escuchaste, Israel? Sí, Jorge, tengo desactivado el audio, pero... Perfecto. Sí. Igual lo habías aclarado vos el año pasado, que había diferentes maneras de poder escribirlo. Claro, pero no lo habíamos tocado el tema, no habíamos hecho nada con esto. Ahora nos va a servir para escribir cuando una función diferencial, un campo escalar, forma una ecuación diferencial exacta. Cuando se cumple esto, tenemos un diferencial total exacto, o diferencial exacto. Cualquiera de dos palabras, eso es lo mismo. Pueden poner la palabra total, no poner la palabra total, es lo mismo. Igual que la ecuación diferencial, ¿es exacta o no es exacta? Muy bien. Vamos a ver entonces, cuando un campo cumple con esta condición, y es de clase C1, cumple esa condición. Entonces vamos a mirar una condición que cumplen los campos de clase C1. Entonces tenemos lo siguiente. Por ejemplo, uno puede agarrar y decir, si un campo escalar, y ahora voy a usar otra letra, no voy a usar la F para el campo escalar. A ver, déjenme pensar un poco. Bueno, sí, vamos a usar la F. Campo escalar f de R2 en R. ¿Sí? Es diferencial total exacto, con esas siglas. Ya sabemos que tiene que ser de clase C1. Y además, su gradiente es igual al de un campo vectorial entonces se expresa o se obtiene o se construye, a ver cómo lo podemos, se obtiene una ecuación diferencial exacta. Vamos a mirar eso ahora. Quiere decir que supongamos que yo tengo un campo vectorial XY con componentes F1 de XY, F2 de XY. Y yo digo... Perdón, Jorge, porque el gradiente me tira vectores perpendiculares a la curva, ¿no? Exacto, ahora vamos. Dame un minuto, no te me vuelvas chango. Y tengo a f, z igual a f de xy, que cumple con la condición de que es una diferencial exacta. Y yo saco el gradiente de f. ¿Cuánto sería el gradiente de f? Sería la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y. Y me dice que el gradiente es igual, ¿ven?, a ese campo vectorial. ¿Qué quiere decir? Que f es igual al gradiente de f minúscula
¿Ven esta condición? Marco lo que dice en la teoría, ¿ven? Lo que dice la teoría acá. Y le pongo el igual. Ese es el igual de la teoría con el igual de la fórmula. Creo que más claro no puedo ser, ¿no? Con todo detalle. ¿Qué estoy diciendo? Sabemos que es exacta, que es una ecuación diferencial exacta. Voy a construir una ecuación diferencial exacta. Pero acordado porque el campo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una diferencial total exacta y tiene que ser de clase C1. ¿Está? Entonces, tengo que decir que la derivada de f respecto de x me va a dar f1. Y la derivada de f respecto de y me va a dar f2. ¿Está bien? ¿Se ve? Cuando hago eso, el año pasado dijimos que había una técnica para saber... Uy, acá me aparece un CCleaner, no sé si a ustedes les aparece ahí, pero acá, esperen que lo voy a borrar, no vaya a ser que tape algo en la grabación después. Habíamos dicho que había una manera de saber si este campo se podía escribir como el gradiente de un campo escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un campo vectorial y se puede escribir como el gradiente de un campo escalar. ¿Qué condición? Catriel y Aníbal tienen prohibido abrir la boca. ¿Qué condición dijimos el año pasado, la gente que hizo el curso de análisis 2, que cuando un campo vectorial se podía escribir como el gradiente de un campo escalar? ¿Cómo era, por ejemplo, la integral de línea, la integral curvilínea, ¿sí? Que se establecía, ¿se acuerdan? Del producto escalar f por el diferencial de longitud. ¿Qué condición cumplía la integral curvilínea? Cuando esta f se podía escribir como el gradiente de un campo escalar. La integral de línea, ¿cómo se podía calcular? Sobre una trayectoria sigma. ¿Se acuerdan las integrales de línea? Si el campo vectorial se podía escribir como el gradiente de un campo escalar. Tenía un nombre ese campo escalar en forma particular. ¿Se acuerdan de estas propiedades? Nadie se acuerda, salvo Catriel, que por supuesto que si se lo pregunto me lo va a contestar. Esto es importante, por ejemplo, para Diego, para Juan, la gente que estudia física, ahí los chicos del Instituto de San Miguel. ¿Qué pasaba con esta condición? A ver, Catriel, ¿qué pasaba con esa condición? Es un campo gradiente y tiene que dar cero esa integral. No, si la integral es cerrada. Ah, sí, si fuera cerrada. Si no es cerrada, ¿cómo se calcula? Lo podemos calcular igual porque es un producto escalar. Bien, pero ¿cómo? El gradiente... Pero hace falta... Sí, pero ¿cómo se calcula? No hace falta hacer eso. ¿De qué dependía la integral de la trayectoria? Ah, del valor de la función que podemos conseguir integrando el gradiente. O sea, nosotros tenemos f, pero de creo f mayúscula, en un punto. Si yo tengo dos y puntos. Y hago la resta. Si esta f es un campo de gradiente, yo vaya por esta sigma, creo que lo hicimos, sigma 1, el campo conservativo, sigma 2, sigma 3, haga esto, miren. Le importa el camino. Acá. De los límites de integración. Solamente depende del estado inicial y el estado final. Cuando el campo el campo vectorial se puede escribir como el gradiente de un campo escalar, la integral de línea se torna independiente de la trayectoria. ¿Cómo logro para que me digan eso alguna vez? Independiente de la trayectoria, ¿qué quiere decir? Que vaya por donde vaya, el resultado de esa integral me va a dar siempre lo mismo. Cuando ese resultado de esa integral da siempre lo mismo, quiere decir
que en primera instancia la diferencial que está actuando sobre el campo escalar este que está metido acá adentro es una diferencial exacta, cumple con estas condiciones que pusimos previamente, es una diferencial total exacta, y después cumple con que ese gradiente de esa diferencial exacta es igual al campo vectorial asociado. Cuando pasa eso, quiere decir que la integral de línea se torna independiente de la trayectoria. Si uno calcula esas integrales de línea, el año pasado hicimos 3 o 4 caminos, no me acuerdo, y mostramos que es por culpa de quién eso, por culpa de este campo. Este campo se dice que es conservativo, porque conserva el valor de la integral de línea y conserva otras cosas que son problemas físicos, pero matemáticamente conserva el valor de la integral curvilínea. Esa integral se torna independiente de la trayectoria. Si es independiente de la trayectoria, este campo es conservativo. Y ahí, si el campo es conservativo, es decir, se cumple esto, esta condición quiere decir que si es de clase C1, ¿se acuerdan cuáles eran las funciones de clase C1? Derivadas parciales continuas. Pero a su vez, el campo vectorial tenía que ser de clase C1 también. Quiere decir que las derivadas parciales de cada una de las componentes del campo, ¿sí?, deberían ser de clase C1. Y las derivadas cruzadas en la segunda derivación deberían ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que cuando derivo esto respecto de y, tenía que ser igual a esto respecto de x. Esa era la condición que habíamos sacado el año pasado. Y la pregunta era, ¿cómo calculábamos la f? Y la f la calculábamos de acá, la f minúscula, conociendo las componentes del campo. F1, conociendo F1 y F2 podíamos calcular la f. ¿Cómo la calculamos la f? Asegurándonos que esto se va a cumplir. Pero para que esta igualdad se cumpla, el campo ya no tiene que ser solamente de clase C1, que es lo que me contempla acá, sino que esto tiene que ser de clase C2. Las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Fíjense que para que las derivadas cruzadas sean iguales, me tiene que pasar que la derivada segunda de f respecto de x respecto de y sea igual a la derivada de f1 respecto de y. ¿Ven? Porque acá tenía la derivada con respecto a x. Cuando le saco la derivada con respecto a y, me queda la derivada 2 veces de xy y la derivada una sola vez de este lado de la igualdad. Y la de abajo me va a quedar la derivada segunda de ix, ¿ven?, igual a la derivada de f2 respecto de a ver cómo lo puse acá, si lo puse bien. Total, intercambiar los subíndices de la f. Exacto, respecto de x. Y ¿no? si el resto me da 0. Está bien. Es otra forma de ponerlo. Entonces, si uno se fija, estas dos, cuando el campo es de clase C2, estas dos derivadas en distintos órdenes, no importa el orden que derive, tienen que ser iguales. Esto implica que sea de clase C2. Conclusión, lo que estoy diciendo es que la derivada de F1 respecto de y tiene que ser igual a la derivada de F2 respecto de x. Cuando se cumple esto, y yo quiera resolver este sistema de ecuaciones, va a tener solución porque va a ser de clase C2. ¿Por qué es de clase C2? Porque se cumple esta igualdad. Si se cumple esta igualdad es porque proviene de una diferencial total exacta. Si es una diferencial total exacta, primero es de clase C1, si no, no puede ser luego de clase C2. No puede ser algo de clase C2 sin ser de clase C1 primero. Entonces, esto es importante porque esto, cuando me den una ecuación diferencial, me va a decir esto justamente. Voy a tener que mirar esta condición. Si esta condición se cumple, la ecuación diferencial va a ser exacta. Vamos a mirar C2 implica C1. C2 implica C1, totalmente. Entonces me alcanza con mirar C2 y ya está. Si cumple totalmente. la condición. ¿Y dónde C2. estaría la ecuación diferencial? La ecuación diferencial sería la derivada de f respecto de x igual a F1, la derivada de f respecto de y igual a F2. Acá tendría mi ecuación diferencial. Vamos a plantear un ejemplo de los que tenemos ahí en la práctica para verlo.
No la voy a resolver hoy, pero vamos a probar que sea una ecuación diferencial exacta. La semana que viene la vamos a resolver. A ver, ¿cuál tengo por acá? Me dan esta ecuación diferencial. Y menos 2x de x. ¿Ven cómo está puesta? Está puesta como tenemos expresado el diferencial total, ¿ven? Por eso se usan de esta manera. X de y igual a 0. ¿Está bien? ¿Se ve o no se ve? Nosotros ¿qué tenemos? ¿Cómo es el de z cuando es una diferencial total exacta? La parcial de f respecto de x más la parcial de f respecto de y, ¿no? Esto tenemos que mirar. La primera condición. ¿De acuerdo? ¿Tiene esta expresión? Y parece que sí, ¿no? ¿O no? ¿Qué más se tiene que cumplir? Que el campo F, ¿quién es F acá? No sé el gradiente de la función. Claro, pero vamos a mirarlo en estos términos, que es más fácil. Por ejemplo, la derivada de f respecto de x es igual a f1, ¿no? Y la derivada de f respecto de y tiene que ser igual a f2. Tenemos que identificar f1 y f2. Esos son los valores que nos están dando ahí arriba. Esta sería mi F1 y esta sería mi F2. A ver. Si saco las cruzadas, ¿qué me dicen? Acá tengo que sacar la derivada con respecto a y de la derivada de f respecto de x. O sea, sería la derivada de F1 respecto de y. Si derivo F1 con respecto a y, acá me falta un 1, ¿cuánto me da esa cuenta? Si derivo esto con respecto a y. 1. ¿Dónde sale el 1? De acá. Esto da 0 porque es una constante. Y ahora tengo que sacar la derivada de... La derivada con respecto a x, ¿no? De la derivada de f respecto de y, ¿no? Y eso sería la derivada de f2 respecto de x. ¿Cuánto me da la derivada de f2 respecto de x? 1. 1. Es este 1 que está acá, pues estoy derivando esta x. ¿Son iguales? ¿Se cumple lo que dijimos recién? Son iguales. ¿Tiene la expresión de una diferencial total? Tiene la expresión de una diferencial total. ¿Son iguales las cruzadas? Esta entonces es una ecuación diferencial exacta. Y la voy a poder resolver por el procedimiento que les voy a explicar la semana que viene. Lo primero que hay que identificar es eso. Pero ¿saben de dónde sale esa justificación? Proviene de considerar el campo un campo vectorial. ¿Qué quiere decir? Que mi campo vectorial, ¿quién sería en mi caso acá? Y menos 2x, ¿ven? X. Esta sería F1 y esta sería F2. Y esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? Tiene que ser igual al gradiente de un campo escalar. Y ese gradiente son estas componentes que no las conozco. Y me van a decir, ¿y en qué consiste la ecuación diferencial? En encontrar esas componentes. En realidad, en encontrar la f. Y si encuentro la f, puedo encontrar las componentes. Tienen que coincidir con esto. Sí, escucho. El año pasado lo hacíamos para encontrar el campo conservativo. Claro, para encontrar la f, porque el año pasado teníamos que calcular esto. Pero entonces ahora sabemos bien que para encontrar eso tenemos que exigir todo lo otro previamente. Y ahí vamos a hablar de un campo conservativo. ¿Está? Claro. ¿Se entendió de dónde proviene la ecuación diferencial que vamos a resolver la semana que viene? La ecuación diferencial va a consistir en igualar este término a la derivada de f respecto de x y este término a la derivada de f respecto de y. No va un igual ahí, perdón. ¿Se ve? Entonces, si yo
Claro, si yo igualo estos dos términos, me quedan dos ecuaciones diferenciales y esas diferenciales tienen que ser exactas. Ahí vamos a aprender a cómo se resuelve. ¿De acuerdo? Eso nos va a quedar para la semana próxima. Con esto por hoy, nada más. Creo que fue demasiado.